Silas. Mientras que llegan los demás señores que están trayendo la capirotada, hablando de capirotada, vamos a leer un verso. Está en Apocalipsis capítulo 1, verso 18. Apocalipsis 1, verso 18. El Señor diciendo al apóstol Juan, el Apocalipsis 1:18, así dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús, dice, y el que vivo estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos, amén. Tengo las llaves de la muerte y del Hades. Señor, gracias porque has resucitado de entre los muertos, mi Dios. Señor, has obtenido victoria sobre la muerte. La muerte no te pudo contener porque tú eres santo, Señor. Tú llevaste nuestros pecados, pero tú no hiciste pecado, mi Dios. Y Dios mediante el Espíritu, Dios el Padre mediante el Espíritu Santo, Señor, por medio de Él, por tu resurrección tenemos esperanza en nosotros también. Por ese mismo poder de lo alto podemos vivir, Señor, aquí en esta vida victorioso. Y cuando viene la muerte, mi Dios Santo, no es, Señor, no es el fin para nosotros. Vamos a continuar, Señor, para siempre contigo. Porque tú vives, Señor. Tú estás vivo, mi Dios Santo. Tú estás sentado a la diestra del Padre. Y tú estás aquí con nosotros hoy, Señor Santo. Gracias por esta linda mañana, Señor, de poder alabarte, mi Dios Santo, y recordarnos que hay esperanza, tenemos una esperanza viva, mi Dios. Gracias en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Para ti sea toda la honra y la gloria por siempre y para siempre. Vamos a cantar al Señor. Amén. Dios bendiga, hermanos, en esta mañana. Vamos a alabar y adorar al nombre de nuestro Señor que ha resucitado. Amén. Vamos a cantar. Celebrate, Cristo, celebrate.
Amén. Te adoramos, Señor. Gracias, Señor, por venir con nosotros. Para morir en la cruz por nuestros pecados, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Te damos gracias, Señor, por pensar en nosotros, Señor. Que todavía no habíamos nacido, Señor. Tú nos tenías en tu mente, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor.
Señor, por la resurrección de entre los muertos. La resurrección de los muertos, de entre los muertos, hermanos, sella el cristianismo, sella de que quién es Dios. Cristo dijo que el Mesías era el Hijo de Dios, era Dios, y cuando resucitó de entre los muertos, eso es prueba de todo lo que dijo era cierto. Hoy, hermanos, en esta mañana vamos a abrir nuestras Biblias a San Juan, el Evangelio San Juan, al capítulo 20. Juan en su Evangelio describe qué sucedió esa linda mañana cuando el Señor despertó
de entre los muertos y despertó en vida nueva. Despertó en vida nueva, hermanos. El pecado y la muerte quedó en la tumba, pero el Señor se levantó de entre los muertos. Vamos a orar y luego vamos a entrar en el estudio de hoy. Señor, gracias por tu palabra hoy, mi Dios Santo. Gracias por salvarnos, mi Dios. Gracias por darnos vida nueva en ti, mi Dios Santo. Tenemos una viva esperanza, una esperanza viva, mi Dios, Señor, y sabemos por qué estamos aquí, sabemos y entendemos quién somos. Somos nueva creación en ti, pero fue por la resurrección. Señor, gracias. Gracias, mi Dios Santo, por cumplir la obra de redención en la cruz, Señor, y de estar en la tumba por 3 días, Señor, y 3 noches, y levantar en vida. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Aquí, hermanos, vemos a María Magdalena. El Señor había sacado 7 demonios de esta mujer. Ella fue muy temprano, primer día de la semana, el domingo, dice, siendo aún oscuro. Sin duda, hermanos, vemos que ella amaba mucho al Señor. Ella tenía mucho aprecio para Él, por lo que Él hizo para ella. Ella quería estar seguro que el Señor tenía el cuerpo del Señor tenía lo que necesitaba para ser sepultado. Pero ella se le había olvidado algo importante, hermanos, que el Señor siempre decía que tenía que morir. Él tenía que morir, Él iba rumbo a la cruz, pero al mismo tiempo decía que Él tenía que vivir. Él tenía que vivir. Dice que ella vio quitada la piedra del sepulcro. Mateo y Lucas, hermanos, nos dan a entender que un ángel del cielo descendió y quitó la piedra. ¿Pero por qué quitó la piedra, hermanos? El Señor podía entrar por paredes sin abrir la puerta, sin meterse por una ventana. El ángel abrió la puerta, hermanos, para que nosotros pudiéramos mirar adentro que la tumba está vacía. Usted y yo podemos examinar el cristianismo. Hay evidencia de la resurrección de Cristo. Cuando un detective, un policía está investigando lo que sucedió, hay evidencia, lo que quedó atrás. Da a entender lo que pasó. Lo que pasó, hermanos, es que Cristo resucitó de entre los muertos. Hay evidencia para el cristianismo, para lo que creemos. La tumba es vacía. La tumba es vacía. Vamos a mirar aquí. Juan dice lo que quedó en la tumba, verso 2. Entonces corrió y fue a Simón Pedro. Ella estaba muy espantada, no entendía todavía lo que había sucedido. Dice que entonces corrió y primero dijo a Simón Pedro. Recuerda, hermanos, Pedro lo que hizo Pedro. Pedro negó al Señor. Pedro negó al Señor. Pero, hermanos, Dios todavía tenía un plan para Pedro. Y Pedro siempre es primero, cuando el Señor, ¿verdad?, habla a los discípulos, siempre menciona a Pedro primero. Aún Pedro con sus fallas y defectos, pero Dios todavía iba a obrar en él y hacer el cambio necesario para hacer Pedro un hombre de fe, un hombre en que se podía confiar. Recuerda, hermanos, Simón simboliza arena. Algo que no es estable. Pero Pedro simboliza piedra. Cristo le cambió el nombre a Pedro, de Simón se lo cambió a Pedro, porque Dios iba a obrar en Pedro una obra para cambiarlo, para transformarlo. Hermanos, nuestra única esperanza para transformación y para ser victoriosos, hermanos, sobre la carne, está en Cristo el Señor. Está en Dios. Dice el otro discípulo que amaba a Jesús.
Juan se mete ahí. Dijo, se han llevado el sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Verso 3, y salieron Pedro y el otro discípulo, fueron al sepulcro. Verso 4, corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Juan dice que él ganó a Pedro en estas carreras que estaban jugando. Juan dice, yo gané a Pedro. Hermanos, Pedro ya es un hombre más grande que Juan. Juan, cuando el Señor lo llamó para ser su discípulo, era muy, muy joven. Pero él llegó antes, pero él no entró. Verso 5, él no entró, él nomás miró y dice, verso 5, y bajándose a mirar, la palabra bajándose a mirar, hermanos, en el griego, nos da a entender que Juan miró con una mente crítica, examinando toda la evidencia, tratando de entender lo que sucedió. Dice, bajó a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Verso 6, llega Pedro, luego llega Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí. Juan se detuvo y miró y Pedro nomás entra como si nada. Cuando leen los evangelios van a mirar, así es el tipo Pedro. Pedro actúa antes de pensar. Sigue diciendo, verso 7, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto los lienzos, sino enrollados en un lugar aparte. No tiene sentido de que se habían entrado a robar el cuerpo del Señor Jesucristo y después de llevar el cuerpo, doblaron toda la ropa y lo pusieron ahí. ¿Quién se mete en una casa a robar y después sacan la ropa de la secadora y lo arreglan bien, lo acomodan bien? ¿Verdad que no tiene sentido eso? Si alguien se va a meter a robar a algo, no se preocupan, no toman el tiempo para limpiar y para poner todo en orden. Cuando llegaron al sepulcro, miraron que alguien había puesto los lienzos en su lugar. Dice, verso 8, entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio, y dice, ¿y qué? Y creó. Después de examinar la evidencia de la resurrección, ¿qué sucedió, hermanos? Juan creó. ¿Creó qué? Que Cristo se levantó de entre los muertos. No lo habían robado. Él había resucitado de entre los muertos conforme lo que estaba escrito de él. ¿Por qué el Señor pudo resucitar de entre los muertos? Recuerda, hermanos, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús no tenía pecado en su vida. Él llevó nuestros pecados. Dios puso sobre él nuestros pecados. Pero al mismo tiempo, hermanos, siendo inocente, siendo sin culpa, siendo perfecto, siendo hombre y también siendo Dios, la muerte no pudo detenerlo. La muerte no pudo detener al Señor. Él venció la muerte. Él venció la muerte antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. El hombre moraba en tinieblas. El hombre no tenía esa esperanza de la resurrección hasta que vino Cristo y fue el primero que se levantó de los muertos. Y el que cree en Él, como dice la Escritura, que Juan creó, los que creen en Él también van a ser resucitados después de la muerte. Si es que el Señor no venga por su iglesia antes de eso. Usted y yo tenemos esa bendita esperanza de la resurrección. La muerte no es el fin para nosotros. Es el empiezo por la eternidad. Y también, hermanos, el poder de la resurrección. Dios resucitó de entre los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Ese
mismo poder del Espíritu Santo lo tenemos nosotros adentro al momento que venimos al Señor Jesucristo, creyendo en Él como el Mesías, recibiendo el perdón de nuestros pecados. El Espíritu Santo de Dios, el Espíritu mismo que lo levantó de entre los muertos, mora en nosotros también. Hermanos, por medio del Espíritu Santo vamos a ser glorificados, pero también hoy en día, prácticamente hoy en día, el poder de la resurrección está en nosotros para transformarnos, para vencer el viejo hombre, para vencer el viejo manera de pensar, para vencer, hermanos, el mundo con sus modas, el mundo con sus problemas, lo podemos vencer por medio del Espíritu Santo de Cristo que tenemos adentro de nosotros. Juan creyó después de que, cuando miró la evidencia de la resurrección. Dice verso 9, porque aún no habían entendido todavía la Escritura. Porque aún no habían entendido la Escritura. Hermanos, ¿cómo vamos a poder entender la Escritura? Mediante el Espíritu Santo de Dios. Ser nacidos de nuevo, ser nacidos por el Espíritu, y podemos mirar en las Escrituras quién es Dios, quién es Jesús y cuál es su amor y mirar su amor para nosotros y mirar su voluntad para nosotros y tener nuestra mirada fijo en las cosas eternas, en las cosas del cielo, para que nos motive cómo debemos de portar aquí en la tierra. ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque Cristo me amó, por amor de Dios. ¿Por qué vas a dar esto? ¿Por qué vas a servir aquí? ¿Por qué vas a tratar a esta persona así aunque no te quiere? Porque por Cristo. Es por Cristo. Cuando entendemos lo que el Señor hizo y cuando entendemos cómo Dios lo levantó de entre los muertos y qué significa la resurrección para nosotros, hermanos, nos cambia completamente el modo de mirar todo lo que miramos. Por causa de la resurrección, al rato, hermanos, antes de dormir, quizás pueden leer 1 Corintios capítulo 15. Pablo da una buena explicación de la importancia de la resurrección de Cristo de entre los muertos, y al final de ese largo capítulo dice, por esa razón, hermanos, dice Pablo, por la resurrección, hermanos, todo lo que haces no es en vano. No es en vano. Lo que hacemos para Cristo, lo que hacemos para Dios, lo que hacemos para amor a su nombre, no es en vano por la resurrección. Y dice el verso 10, volvieron a los discípulos y a los suyos. ¿Cómo volvieron? Por el mensaje de que Cristo está vivo. Era el mensaje, hermano. Después de la resurrección de Cristo, el mensaje era, Cristo está vivo. Es el mismo mensaje que tenemos nosotros. Es la misma esperanza que podemos dar al mundo perdido. Cristo está vivo. Si Cristo está vivo, Él puede salvarte, Él puede transformarte, Él puede dar victoria. Cristo está vivo. Verso 11. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. María todavía, hermanos, otra vez digo, tenía mucho amor para el Señor. Dice el verso 12, y vio a los dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados al uno a la cabecera y al otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Recuerda, hermanos, en el lugar santísimo, en el templo, había el arca de Jehová y había un lugar donde moraba la presencia de Dios, y estaban dos ángeles, ¿verdad?, mirando así en el centro del arca. Aquí miramos, hermanos, cuando el Señor resucitó de entre los muertos, como describe aquí, dos ángeles estaban ahí, donde estaba la presencia del Señor, donde estaba la presencia de Cristo antes. ¿Qué significa eso, hermanos? Hermanos, Cristo es Dios. Como hombre sufrió y murió. Como hombre obedeció los mandamientos, obedeció la palabra, obedeció y hizo la voluntad de su Padre. Y al mismo tiempo, hermanos, los ángeles estaban sujetos a Él.
Y cuando Pedro sacó la espada para cortar la oreja al soldado de Jesucristo, dijo: hey Pedro, tengo 71,000 ángeles que están esperando mi orden para venir a salvarme. No necesito que saques tu espada. ¿Recuerdan, hermanos, como en los días de Ezequías, un ángel mató a 185,000 hombres? Los ángeles de vestiduras blancas estaban ahí presentes. Verso 13, y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les recuerdo, como dicen Hebreos, hermanos, los ángeles están para servir a los cristianos, a los creyentes en Cristo Jesús, a los hijos de Dios. Ellos estaban reafirmando a María de lo que Dios ya había dicho. Ellos estaban afirmando a María de lo que Dios ya había dicho, hermanos. Cuando un ángel aparece con una nueva doctrina, hermanos, es del diablo. Así empezaron ciertas sectas, porque los profetas que empezaron esos movimientos supuestamente recibieron una nueva visión de un ángel. Pero estos ángeles aquí están reafirmando ya de lo que estaba escrito tocante al Señor. Cuando alguien le dice, sea un ángel o alguien te dice que llegándote y diciéndole: Dios quiere hacer algo nuevo, ya no va a orar conforme a las escrituras, dale la espalda y deja ese necio. Dice, no sé dónde lo han puesto, verso 14, cuando había dicho eso, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Quizás no sabía que era Jesús, porque el Señor ya después de ser golpeado, después de sufrir tanto, después de sufrir tantas trauma física, a lo mejor no lo reconoció. Pero pero cuando no reconoció cómo se miraba, pero sí reconoció su voz. Eso quiso, Jesús le dijo: mujer, ¿por qué llores? ¿A quién buscáis? Ella, pensando que era el nortadero, dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. El Señor, un hombre judío de ese tiempo, aparte de siendo judío, un hombre ya de 30 años, su cuerpo físico era carpintero. Yo me imagino al Señor que era muy fuerte, muy saludable, porque caminaba donde quiera predicando el Evangelio, y a María tenía tanto amor, estaba tan dispuesto para hacer cualquier cosa para Dios, que aún no se le hacía fácil de levantar el cuerpo del Señor. Hermanos, vemos la devoción de María, la devoción de esta mujer, que cuando uno está enamorado del Señor, nada se le hace pesado. Nada se le hace pesado. ¿Cómo no nos vamos a cansar de la obra del Señor? Seguir enamorado de nuestro Señor Jesucristo, recordando: el Señor me salvó de esto, el Señor me sacó de esto. Enamorándonos del Señor todos los días, caminando con el Señor todos los días, siempre pidiéndole al Señor todos los días, hermanos. Vamos a enamorarnos de Él todos los días, y así, hermanos, vamos a evitar siendo cansados de la obra del Señor. Jesús le dijo: María. Los ángeles le dijo a ella: mujer. Pero Jesús le dijo: María. Hermanos, Dios nos llama por nombre. Dice en Apocalipsis que nos va a cambiar el nombre. Jesús dijo María, y volviéndose ella, le dijo Raboni, que quiere decir maestro. Verso 17, ella reconoció al Señor cuando el Señor dijo María. Qué precioso, hermanos. Verso 17, Jesús le dijo: no me toques, porque aún no has subido a mi Padre. Cuando dice no me toques, no significa no me toques así.
más bien significa no me detienes. Porque ella lo iba a abrazar y no lo quería soltar. Porque por tan amor que ella tenía, tanto amor que ella tenía para él. Pero significa no me detienes, todavía tengo que ir a mi padre, porque uno ha subido a mi padre, más ve a mis hermanos. Aquí yo veo, hermanos, una bella ilustración de Cristo y la iglesia. Luego, después de la resurrección, Él primero llega y se manifiesta ¿a quién? A María Magdalena. Para mí, hermanos, en mi humilde opinión, ella como en una manera es la iglesia, el Señor primero, hermanos, dando el precio para el pecado, dando el precio, hermanos, para toda la humanidad. Al mismo tiempo, hermanos, cuando le metieron la lanza por su costado, salió sangre y agua. Hermanos, por Adán, Dios hizo a Eva. Por Adán, Dios hizo a Eva. Dios le quitó una costilla, dice la Biblia. Cuando Cristo fue crucificado, hermanos, Pablo dice que el Señor Jesucristo fue el segundo Adán. De su costado salió ¿qué? La iglesia. Y antes de llegar a su Padre, el Señor reafirma que la iglesia, que dice María, el Señor no refirió a María como mujer, como los ángeles. Dijo, María, aquí estoy. Voy a ver mi Padre. Es como un novio diciendo, me voy a casar contigo, pero tengo que ir con mi Padre para preparar un lugar para que vivamos. Porque los judíos tenían en su cultura, era de que el hijo edificaba al lado de la casa de su padre, hacia un lugar para la esposa y los futuros hijos que iban a tener con ella. Y el Señor aquí, en una manera, en un sentido, podemos decir que el Señor está diciendo, voy a mi Padre. Después dijo, más bien antes dijo el Señor, voy a preparar lugar para vosotros. Dice, no me toques o no me detienes porque aún no has subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos. El nuevo pacto que Jesús hizo por su sangre, ya hermanos somos hijos de Dios. Somos una sola familia en Cristo Jesús, en su sangre. Y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. Dios es nuestro Padre. Somos hermanos aquí. Somos hermanos, hermanas. Somos todos parte de la familia de Dios. Entonces, María Magdalena, para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que le había dicho estas cosas. ¿Cuál era el mensaje también de María Magdalena después de mirar al Señor resucitado? Está vivo. Él está vivo. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, otra vez, ¿por qué adoramos a Dios el domingo? Porque el Señor resucitó el primer día de la semana. Podemos adorar a Dios todos los días, pero el domingo es un día especial. Dice, cuando las puertas cerraron en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús puesto en medio de ellos, paz a vosotros. Hermanos, los discípulos tenían miedo, obviamente, porque crucificaron al Señor Jesucristo, y al mismo tiempo el Señor les había dicho que iban a ser perseguidos. Y estaban con miedo. Llegó Jesús y dijo paz. No dijo cobardes. No dijo cobardes, me avergüenzo de ustedes. Que dijo paz. Paz. Él no mencionó nada de que habían huido. Él no mencionó nada de lo que habían dejado a él. Él nomás dijo paz. Hermanos, cuando alguien comete un error, Pablo dice, ustedes los que son fuertes, ayúdalo a levantar. Hermanos, primero tenemos que afirmar a esa persona que el amor de Dios no ha cambiado para ellos.
Es lo primero. Porque el diablo puede usar la condenación para sacar uno de los caminos del Señor. Tenemos que afirmar, hey, Dios te ama, hay paz. Al mismo tiempo tenemos que decir, tenemos que ayudar a ellos a mirar que el pecado es horrible, el pecado es feo y conviene a dejarlo completamente, conviene a dar la espalda al pecado y en veces es un proceso y tenemos que estar caminando con ellos. Él dice paz a vosotros. Mira a Cristo, mira al Hijo de Dios. Verso 20, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Otra vez, la tumba vacía, la ropa puesta en orden, evidencia de que el Señor resucitó de entre los muertos. No era evidencia de que alguien se metió a robar. No. Otra evidencia, las heridas. Él mostró las heridas en su cuerpo. Él quería a sus discípulos a examinar la evidencia, lo que significa. Examíname. Yo soy el Hijo de Dios. La resurrección es un real evento que sucedió. Examíname. Si uno, hermanos, quiere estudiar la Biblia para ver si es cierto o no, hay hombres que han dedicado a hacerlo y saben que cuando primero empiezan para ver si puede probar la Biblia, lo hacen en una manera para decir, ¿saben qué? Lo voy a estudiar, voy a dar mi vida a estudiar todo lo de la Escritura, a ver si es cierto, para decir al mundo que la Biblia es solamente un libro y que no es realidad. Y cuando se meten a estudiar la Biblia, hermanos, no pueden negar que hay tanta evidencia que apoya que la Biblia es la palabra de Dios y que es verdad, y muchos, casi todos, se conviertan. Dice, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Amén. Amén. Entonces, verso 21, Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Cuando Dios dice algo, hermanos, cuando Dios dice algo dos veces es de gran importancia. Recuerda los estudios que tuvimos hace unas semanas atrás en Isaías, en el verso que dice paz, paz, doble paz. ¿Qué dice el Señor aquí en este capítulo? Doble paz, doble paz. Paz en nosotros y paz con Dios. Como me envió el Padre, así también os envío. Ahora el Señor le está dando la tarea para los discípulos. Verso 22, habiendo dicho esto, sopló Jesús y dijo, recibid el Espíritu Santo. Recuerda, hermanos, el mensaje de Juan el Bautista. Él dijo, yo bautizo con agua, pero vendrá uno que va a bautizar con el Espíritu Santo. Cristo bautiza a sus seguidores con el Espíritu Santo. Y luego dice Juan, también va a bautizar con fuego. ¿Quién bautiza a Jesús con fuego? Sus enemigos. Sus enemigos. Yo sé cuando se manifiesta el Espíritu Santo se siente calor. Yo lo he sentido, hermanos. Yo he leído las historias de los misioneros que están ahí en el bosque, en mero invierno, está cayendo nieve y la agua está congelada y están sudando porque están orando, recibiendo la bendición del Espíritu Santo. Pero cuando hace reverencia de fuego en los evangelios se refiere de que Cristo va a bautizar a sus enemigos con fuego, pero bautiza a sus seguidores con el Espíritu Santo. Dice aquí, hermanos, cuando Él sopló, el Antiguo Testamento se estaba escrito en griego. Primero en hebreo, pero después se escribió en griego. La frase que dice aquí, cuando Él sopló y recibieron el Espíritu Santo, es la misma palabra que se usa cuando Dios formó al hombre de la tierra y sopló en él, y el hombre fue un ser viviente. La misma frase, la misma palabra. Hermanos, necesitamos
estar siempre conectados a Dios. Necesitamos siempre, hermanos, estar llenos del Espíritu Santo si es que queremos vivir, si es que queremos ser testigos para el Señor, viviendo en victoria. Diario tenemos que estar en la presencia de Dios, recibiendo la ayuda del Espíritu Santo. No me malentienden, hermanos, no todo el tiempo va a ser una grande experiencia, no todo el tiempo, pero sin duda Dios lo va a hacer. ¿Por qué? Porque Él quiere llenarnos. Él dijo, yo les voy a enviar, y después que les dijo que les iba a enviar, les sopló para recibir el poder del Espíritu Santo. Dice, sopló y les dijo recibir el Espíritu Santo. Podemos confiar en el Evangelio de San Juan porque Él estaba ahí. Si el Señor sopló y recibieron el Espíritu Santo, ¿qué significa? Que ellos recibieron el Espíritu Santo. Verso 23, a quienes remitiréis los pecados, los son remitidos, a quienes los retuvieres, les son retenidos. Recuerda, hermanos, en el Antiguo Testamento, cuando alguien cometía pecado, llevaban un animal y sacrificaban el animal, derramaban sangre sobre el altar, lo quemaban, y el sacerdote declaraba que eran limpios. Ahora los discípulos pueden declarar al pecador, si se arrepiente y recibe a Cristo, son perdonados. Son perdonados. Ustedes también, nosotros también tenemos el mismo mensaje al mundo. Si reciben a Cristo, si creen en Él, si se arrepienten, son perdonados de sus pecados. Pero si rechacen, hermanos, si rechacen el Evangelio, dice, a quienes los retuvieres, les son retenidos. Si alguien no se quiere arrepentir, lamentablemente, tristemente, va a morir en su pecado. Y realmente va a morir. Verso 24, ya para terminar, hermanos, pero Tomás, no Tomás aquí, pero Tomás, el discípulo. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con Jesús cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, metiré mi mano en su costado, no creeré. ¿Qué está diciendo Tomás? Yo necesito evidencia para creer. Yo necesito evidencia para creer en la resurrección. Vamos a mirar lo que sucedió. 8 días después, otro domingo después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y Joneos Tomás, y vio Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. 3 veces paz. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métala en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. El Señor está diciendo, le dijo a Tomás, examina mis heridas, examina mi costado, y no seas incrédulo. Hermanos, Dios quiere que usted y yo tengamos fe. Después que Tomás examinó a Jesús, tuvo fe. ¿Cómo sabemos? Fíjate lo que dice, verso 28. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor y Dios mío. Hermanos, si examinamos la Escritura, nuestra fe se va a aumentar. Nuestra fe se va a aumentar. Si examinamos las Escrituras todos los días, nuestra fe siempre va a estar fortaleciéndose y vamos a vivir por fe y ya no por la vista. Y le dice el Señor, y le dijo, ¿por qué me has visto, Tomás? ¿Creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Primero Tomás confesó, tú eres mi Señor y al mismo tiempo tú eres Dios. Es lo que Tomás dijo. Y cuando uno mira la Escritura y lo estudia, va a llegar a esa conclusión que Cristo sí es Dios. Él es Señor. Y Él es quien dijo quién era. Me has visto, y luego dice, bienaventurados a los que me vieron
a los que no me vieron y creyeron. Hermanos, realmente usted y yo somos bienaventurados. Porque cuando antes de conocer a Dios pudimos ver, pudimos mirar y ver en el corazón y pudimos hacer una decisión con nuestra mente cuando el Espíritu Santo trató con nosotros, haciéndonos mirar que necesitamos salvación que solamente está en Cristo. Y fuimos bendecidos. Verso 30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Verso 31. Pero estas se han escrito para que crees que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para creyendo tengas vida en su nombre. Todo lo que leemos de Jesús en el Antiguo Testamento, en los Evangelios, en las epístolas de los apóstoles, es para que llegamos a concluir que Cristo es Dios, Él es nuestro Salvador, para creer vida en Él y para que tengamos vida en su nombre. Esto no era posible, hermanos, sin la resurrección de Cristo. Todos los líderes de creencias, de religiones están muertos, sus cuerpos todavía, sus huesos todavía están en sus tumbas, menos Cristo. Porque Cristo es Dios, Cristo es la verdad y Cristo es el camino. Y no está muerto, está vivo. Señor, gracias. Gracias por el gran evento de la resurrección, mi Dios, nuestra única esperanza. Gracias, Señor, por salvarnos y ayúdanos, mi Dios Santo, a ser como tus discípulos. De estar en tu presencia para recibir el poder de lo alto y para salir y para anunciar al mundo que estás vivo, mi Dios. Estás vivo y para que otros obtengan la vida eterna igual como nosotros, si es que reciben a ti, mi Dios. Tú eres grande, Señor Santo, y gracias por hacernos una familia, mi Dios. Somos un solo cuerpo con diferentes miembros, pero somos uno en ti, mi Dios Santo. Gracias por todo, mi Dios. Señor, gracias por los hermanos que pudieron salir temprano, Señor, hoy en día. Gracias por la lluvia, gracias por la comida que se hizo para comer ahorita, mi Dios. Oremos por la comida, límpiala, Señor. Gracias para proveer para nosotros. Bendiga a mis hermanas, Señor, que estaban dispuestos para hacer comida tan temprano. Yo sé que todavía les quedan muchos quehaceres que hacer. Darles fuerza, darles fortaleza, mi Dios, y también darles paz. Todo se lo pido en el nombre precioso de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén.